encuentro del río y el mar. Nos encontramos en territorio de frontera Centla, Tabasco. Y nos encontramos aquí porque en este sitio, en el mes de marzo del año 1519, desembarcaron los invasores españoles al mando de Hernán Cortés, y donde se llevó a cabo la batalla conocida como la batalla de Cintla. Cintla porque así se llamaba este lugar habitado por tabasqueños, por centlecos hoy. Posteriormente los españoles le cambiaron el nombre de Cintla a Santa María la Victoria, y tiempo después también se recuperó el nombre de Centla. Hoy se llama Centla el municipio, frontera la cabecera municipal. Estamos en frontera Centla, Tabasco. Aquí pues fue la batalla de Cintla. Españoles con armas sofisticadas para aquel tiempo y caballos, y los indígenas con flechas, piedras y palos. Fue una batalla desigual, pero los españoles tuvieron también bajas, tuvieron muertos y tuvieron heridos. Los tabasqueños se defendieron de la invasión valientemente. Déjenme decirles que aquí también en este sitio fue donde los caciques tabasqueños le entregaron a los españoles muchos obsequios, entre los que se cuentan 20 mujeres. Y dentro de esas 20 mujeres se incluye la Malinche, o Doña Marina ya con el nombre castellanizado. Fíjense que la participación de la Malinche fue crucial, fue fundamental para los españoles, porque a su paso por las tierras de Veracruz y más adelante hacia la Gran Tenochtitlan, en esa zona se hablaba náhuatl, y la Malinche tenía la característica de que sabía dos lenguas, sabía náhuatl y sabía maya. Con los españoles venía una persona que se llamaba Jerónimo de Aguilar, que estuvo algún tiempo esclavizado en lo que hoy es el estado de Yucatán, y ahí aprendió maya, y por supuesto que sabía también español. Entonces, para la comunicación en la zona de Veracruz hacia adelante, como dije, se hacía una triangulación. La Malinche traducía del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español, y así hicieron posible la comunicación que benefició mucho a los invasores españoles. Lo que he comentado aquí de la batalla de Cintla es de acuerdo a la versión de Bernal Díaz del Castillo, el cronista que hace la conquista de la Nueva España. El día de hoy nos acompaña también aquí el historiador Plácido Santana Hernández. El maestro Plácido es originario de aquí de frontera Centla, Tabasco, y a quien agradezco mucho el que nos haya dado algunos datos que inclusive no concuerdan con la versión de Bernal Díaz del Castillo. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo dice que por lo menos habían 12,000 indígenas dando la batalla a los españoles. El maestro Plácido difiere un poco del dato. Maestro, usted nos podría comentar en qué no concuerda las investigaciones que usted ha hecho con respecto a ese punto y lo que dice Bernal Díaz del Castillo. Tanet Uskin, Cadios Quelot, Us Ajulet, Quejiba Cintla. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias por visitar mi pueblo de Centla. Mi nombre es Plácido Santana Hernández y efectivamente lo que yo siempre he dicho, ¿no? Hay ciertas, yo hago hincapié en ciertas distorsiones que hay en la historia que escribe Bernal del Castillo. Como historiador indígena maya yocotán, pues he encontrado ciertas inconsistencias que de alguna u otra forma pues no concuerdan con lo escrito por los cronistas españoles. Uno de ellos es que él menciona de que había gran cantidad de guerreros peleando contra ellos en la batalla de Centla hace más de 500 años, un poco más de 24,000 indígenas. Yo difiero en eso porque al final de cuentas nosotros no llegamos a esa cantidad. O sea, no es imposible que haya existido una llanura tan extensa para aglomerar la magnitud de los ejércitos. Entonces,
Yo pienso que no es la cantidad. Yo creo que los españoles exageran tratando de ensalzar al mundo de que ellos habían vencido a un gran ejército indígena, que en realidad pues no era esa cantidad. Pues es importante lo que nos dices. Me parece que tiene razón el historiador, el maestro Plácido Santana Hernández. Nos da mucho gusto y sobre todo te agradecemos mucho, maestro, que nos hagas esas precisiones y que nos hayas aportado diferentes datos para este pequeño documental sobre el tema de la batalla de Centla. Sí, y hay que tomar en cuenta que ahora sí que la forma en que hacía la guerra a los europeos es muy diferente a cómo hacían la guerra a los pueblos mesoamericanos. Un ejemplo, los indígenas mayas yocotanos de Tabasco tenían, como la mayoría de los pueblos mesoamericanos, tenían prohibido pelear por la noche, agarrar al enemigo por sorpresa, tenían prohibido pelear con un soldado sin armas, sin defensa, cosa que el español no. El hispano vino y atacó por la noche, atacó por sorpresa a los ejércitos indígenas, atacaba a mujeres y niños, cuando en Mesoamérica eso estaba rotundamente prohibido. Entonces, eso es algo que realmente hace diferencia entre el conquistador y el conquistado, ¿no? Algo que muy pocas veces los cronistas españoles mencionan, que realmente ahora sí que ellos cuentan la historia tal cual, digo, para no quedar como los verdugos de los indígenas, y tratan, digo, de ocultar la verdad histórica, no así como los pueblos. Si bien es cierto, los pueblos mesoamericanos, a los que nos llamaban incivilizados, salvajes, o muchas palabras que discriminaban al pueblo yocotán o al pueblo indígena, los españoles pues tenían otra manera muy diferente de atacar. La prueba es de que antes de la batalla de Centla, Hernán Cortés manda un emisario a decirles al pueblo de Centla de que si no se rendían al anochecer, ellos entrarían con su armada a la ciudad, al pueblo, a pelear. Él sabía perfectamente de que los indígenas no iban a responder al ataque. ¿Por qué? Porque ya Jerónimo del Aguilar, el náufrago que habían rescatado en Yucatán, ya les había comentado que los pueblos mayas no peleaban por la noche. Ahora sí que era deshonroso pelear por la noche. Excelente, maestro. La verdad es que nos has aportado muchísimo y seguramente habrá otras oportunidades para que nos amplíes toda esta información. Te agradezco mucho, pues, profesor. Gracias por la visita y estamos ahí para seguir difundiendo la historia de nuestros pueblos. Gracias a ti, profesor. Nos acompaña también el maestro Rosel Flores Coello. Él es un conocedor de la cultura que se desarrolló aquí en Centla, Tabasco. Ha sido inclusive director de DECUR y nos ha hecho el favor de conducirnos hasta estos sitios y nos ha brindado todo el apoyo. Maestro Rosel, ¿podrías comentarnos algo en relación a la temática de cuando los españoles invadieron estas tierras nuestras? Claro que sí, maestro Cobo. Me da mucho gusto, antes que nada, saludarle y darle la más cordial bienvenida. Aquí nos encontramos en la playa El Bosque del municipio de Centla, Tabasco. Y decirle que Centla es un pueblo mágico que cumplió con todos los requisitos, y eso hace que este pueblo sea uno de los más distinguidos del estado de Tabasco. En cuanto a su pregunta, considero que de 1519 que llegaron los españoles a estas tierras, se sabe que los indígenas que vivían en este lugar se enfrentaron en una lucha campal, de tal forma que al final de cuentas fueron derrotados, y los españoles victoriosos se dieron a la caminata por estos rumbos en el que nos encontramos ahorita
precisamente en este lugar y en este momento. ¿Qué otra cosa quisiera saber, maestro? No, solamente reafirmar entonces que Centla es un municipio que tiene historia, maestro. Esta presencia de los españoles en aquel lejano ya 1519 así lo indican. Desembarcaron en este lugar y desarrollaron una batalla contra habitantes de estas tierras, y una batalla muy desigual, ¿verdad? Definitivamente, porque inclusive los nativos se cuenta que pensaban que eran dioses. ¿Por qué? Porque ellos traían caballos, traían armas de fuego, y eso les permitía que tuvieran más ventajas contra los nativos, ya que aquí nada más habían flechas, palos, piedras, para poder defender en esta lucha campal que se enfrentaron los nativos contra los españoles. Mas sin embargo, consideramos pues que los nativos fueron muy valientes, y esa valentía es la que se reconoce, y más que nada que este lugar en el municipio de Centla es donde se lleva precisamente esa lucha, ¿no? Pues muy agradecido, maestro, de todos tus comentarios, de las aportaciones, de tu guía, y seguramente podremos seguir comentando este tipo de temas. Y bueno, ustedes conocen muy bien la historia de aquí de Centla. Muchísimas gracias, maestro, me da gusto, te agradezco mucho. Gracias, maestro Cobo, que esté muy bien, es usted bienvenido. Que su estancia sea lo mejor aquí en el municipio. Y ojalá que disfrute el ceviche blanco, el queso de puerco y el pan de riñón, que son las tres cosas que lo hacen como pueblo mágico. Excelente. Gracias, maestro. Esta es parte, pues, de la historia de la batalla de Centla, o de Cintla, como se decía en aquellos tiempos. La participación de la Malinche, que no es un dato menor, fue fundamental en la conquista de la Nueva España. Vamos a tener la oportunidad de grabar un segundo video en donde podamos ampliar más los datos de esa batalla histórica de Tabasco, la batalla de Cintla. Suscríbete a mi canal, comparte su contenido. Muchas gracias y nos veremos pronto.